Palabra y vida. Con el padre Manuel Horta, desde Sevilla. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el lunes de la 32ª semana del tiempo ordinario. Este lunes es 10 de noviembre, y en este día la Iglesia celebra la fiesta de San León Magno, Papa, un gran Papa que es padre de la Iglesia y doctor de la Iglesia universal, que nació en Italia, en la Toscana, en una fecha que nosotros no sabemos exactamente cuándo fue, pero que en el año 440 fue elegido para la sede de San Pedro como obispo de Roma, y que fue un pastor extraordinario. De ahí el calificativo de Magno, con que luego lo ha distinguido la historia. San León Magno fue un gran papa. O San Gregorio Magno, también muchos llaman a San Juan Pablo II Magno. Pues es, como digo, un título familiar en la Iglesia para designar a un papa importante, por su enseñanza, por su doctrina, por su tarea de gobierno, por su santidad, por supuesto. Trabajó por la fe y por la unidad de la Iglesia. Ambas cosas son importantísimas, pero nunca se puede supeditar la unidad de la Iglesia a la fe, porque lo que hace a la Iglesia una es que profesa una misma fe, una misma doctrina, tiene un solo Señor, que es la verdad. Por tanto, porque tenemos un solo Señor, tenemos una sola verdad. El católico no es un hombre relativista, que piense que la enseñanza, que la doctrina, que las verdades de fe no tienen importancia, que lo importante es llevarse bien, cogerse de las manos, rezar unidos. Lo importante es esa fe que nos salva. Nos unimos en una misma fe. San León Magno luchó por la integridad de la fe, contra los herejes. Él defendió el dogma de la fe, pero al mismo tiempo tendió los brazos para acoger a los herejes, y defendió la unidad de la Iglesia para que no se rompiera, y abrió puentes para que los que se habían separado regresaran a ella. Ven, integridad de la fe, unidad de la Iglesia, dos grandes ideales, dos grandes deseos del corazón del Señor. Pero siempre la unidad de la Iglesia como consecuencia de la unidad en la fe. Si no hay unidad en la fe, la unidad de la Iglesia será un disparate, será algo falso, algo puramente mundano, algo que nos brinda el demonio engañándonos para que no prestemos tanta importancia a lo que lo tiene más, la integridad de la fe. Él también escribió una serie de obras y principalmente de homilías en defensa de la fe, y en defensa de la fe convocó el Concilio Ecuménico de Calcedonia, que tuvo lugar en el año 451. En este concilio de Calcedonia, frente a Eutiques, el hereje Eutiquis, que decía que en Cristo sólo existía una naturaleza divina,
El Concilio de Calcedonia afirmó que Cristo tenía una doble naturaleza, que era verdadero Dios, naturaleza divina tenía, pero también era verdadero hombre, naturaleza humana tenía Cristo, una sola persona divina, pero poseedora de una doble naturaleza, humana y divina. Ese fue la gran afirmación del Concilio de Calcedonia, que mantuvo la integridad de la fe de la Iglesia frente a los herejes. San León Magno murió santamente en el año 461, después de un pontificado largo, fueron 21 años de fecundo y santo pontificado. Vayamos ahora a la escucha de la palabra de Dios que se proclama en la liturgia del día de hoy. Durante muchas semanas hemos escuchado a San Pablo en distintas cartas. Concretamente, hemos dedicado varias semanas a la lectura de la carta de San Pablo a los romanos, junto con la carta a los gálatas, quizás las dos que tienen una mayor importancia doctrinal y que hablan de la necesidad de la fe, de la importancia de la gracia, de la justificación, de la salvación. Ahora vamos a cambiar totalmente el estilo. No vamos a seguir leyendo a San Pablo, pero ni siquiera tenemos una lectura del Nuevo Testamento, sino del Antiguo Testamento. Estamos hablando de que hoy empezamos la lectura del libro de la sabiduría, un libro sapiencial, un libro que curiosamente ayer domingo se nos ofrecía en la primera lectura. Eso sí, se ofrecía un texto del capítulo 6 y hoy nosotros comenzamos el libro desde el principio. Del capítulo 1 vamos a leer los versículos 1 al 7, que dicen así: Amad la justicia, gobernantes de la tierra, pensad correctamente del Señor, y buscadlo con sencillez de corazón, porque se manifiesta a los que no le exigen pruebas, y se revela a los que no desconfían de él. Los pensamientos retorcidos alejan de Dios, y el poder, puesto a prueba, confunde a los necios. La sabiduría no entra en alma perversa, ni habita en cuerpo sometido al pecado, pues el espíritu educador y santo huye del engaño, se aleja de los pensamientos necios y es ahuyentado cuando llega la injusticia. La sabiduría es un espíritu amigo de los hombres, que no deja impune al blasfemo, inspecciona las entrañas, vigila atentamente el corazón y cuanto dice la lengua, pues el espíritu del Señor llena la tierra, todo lo abarca y conoce cada sonido. Tenemos que acostumbrarnos al estilo de los libros sapienciales. Por supuesto, saber que la sabiduría en Israel no es un conjunto de conocimientos que proporcionen a la persona que los tenga una gran cultura. La sabiduría no es esto. La sabiduría es el arte de vivir, y diríamos que el arte de vivir de acuerdo con lo que Dios quiere. La sabiduría es el arte de discernir la voluntad de Dios, comprender lo que el Señor espera de cada uno de nosotros. La sabiduría es el acierto en poner en práctica, en realizar aquello que hemos descubierto que el Señor quiere de nosotros. Por tanto, la sabiduría tiene una gran cantidad de matices y, en definitiva, poseer la sabiduría equivale prácticamente a alcanzar la santidad, la docilidad en manos de Dios, la sintonía con el Señor, la unión de voluntad con nuestro Dios.
Vamos nosotros desde esta perspectiva a entender lo que hemos leído, vamos a releerlo frase por frase y vamos a desbrozar este camino que no ofrece particulares dificultades. Se exhorta a los que escuchan: amad la justicia, gobernantes de la tierra. Parece que se le está diciendo a los que tienen poder en el mundo, los gobernantes de la tierra, los que ostentan cualquier tipo de poder político, pero también cualquier tipo de poder económico, por ejemplo, o militar. Bueno, pues que amen la justicia. Nosotros inmediatamente pensamos en la justicia distributiva, dar a cada uno lo suyo, ser personas equitativas, que respetan las leyes. Nosotros estamos tan imbuidos que la justicia es la obediencia a las leyes positivas, es decir, elaboradas por los hombres y emanadas de un poder humano, que la exhortación a los gobernantes a amar la justicia equivale a nuestros oídos como una exhortación a ser honestos. Es decir, que los que tienen poder no sean corruptos, sino honestos en el desempeño de su función. Pero la exhortación del libro de la sabiduría va mucho más allá, porque no interrumpamos la frase aquí: amad la justicia, gobernantes de la tierra, sino que sigue: pensad correctamente del Señor y buscadlo con sencillez de corazón. Se da por supuesto, o al menos se pide, que los gobernantes de la tierra sean justos, reconociendo al Dios del cielo, al verdadero y único Dios. No se concibe siquiera que los gobernantes sean malvados, ignoren a Dios, no le den el culto debido, no procuren que sus mandamientos se cumplan. Eso está descartado. Una persona, por tanto, que no tenga la fe, que no viva unida a Dios, debía ser descartada para el ejercicio de una función pública, para el ejercicio de un cargo de gobierno, y es él mismo, si sintiera su fe vacilante, el que debería tomar conciencia de que no es apto para el ejercicio del desempeño del poder en el mundo. Pensad correctamente del Señor, tened una imagen adecuada de Él, bebiendo para ello la revelación que Él os proporciona. La lectura, el estudio de la Escritura os concederá, os obtendrá un pensamiento correcto acerca del Señor. Y buscadlo con sencillez de corazón, es decir, sin dejarse obnubilar por el poder o por la seducción de las riquezas. Con sencillez de corazón buscad al Señor, pensad correctamente de Él, amad de esta manera la justicia, la santidad, gobernantes de la tierra. Pocos gobernantes de la tierra hoy han escuchado estas palabras, y pienso que muy pocos o ninguno las ha meditado y se las ha tomado en serio, pero siguen siendo palabra de Dios que Él nos ha entregado. Están ahí en la Biblia, al comienzo de este libro que tiene el sugerente título de la sabiduría, y no será excusa decir que no la habíamos leído, que no la habíamos entendido, comprendido.
sigue el autor sagrado, porque se manifiesta a los que no le exigen pruebas y se revela a los que no desconfían de él. Se está refiriendo a Dios, o quizás a la justicia, que es de alguna manera la santidad, el amor a Dios, el respeto de su santo nombre. En uno y otro caso, la conclusión es la misma. Los que no exigen pruebas, sino que aceptan entrar por un camino de fe oscura, esos reciben la manifestación de Dios. Aquellos que no desconfían de Dios, esos reciben la manifestación de Dios. En definitiva, el camino de la fe, el camino oscuro de la fe, es el único válido, suficiente para llegarse uno a Dios. Y por tanto en Dios alcanzar todos los bienes, alcanzar la justicia y la sabiduría. Y sigue diciendo el texto: los pensamientos retorcidos alejan de Dios, y el poder puesto a prueba confunde a los necios. Dios detesta a los soberbios, a los arrogantes, a los que son autosuficientes, mientras que Dios ama a los pequeños, a los sencillos y a los pobres. Las personas que se entretienen con pensamientos retorcidos, los que se entregan a ellos, no son aceptadas por Dios, alejan de Dios. Y el poder puesto a prueba, el poder otorgado y ejercido como prueba, confunde a los necios. Los necios no saben hacer buen uso de él. Muchas veces los malvados no son otra cosa que necios, según la mentalidad, la opinión de este libro de la Escritura. Continúa: la sabiduría no entra en alma perversa, ni habita en cuerpo sometido al pecado. Esto va de sí si entendemos por sabiduría lo que hemos dicho al comienzo de nuestra emisión. La sabiduría, entendida así, no entra en un alma perversa, ni en un cuerpo, en una persona que está esclavizada por el pecado. La sabiduría es aspiración a la santidad, es comprensión de la voluntad de Dios, y es decidida y animosa voluntad de ponerla en práctica. Lógicamente, el alma perversa actúa de una forma diametralmente opuesta. Pues el espíritu educador y santo huye del engaño, se aleja de los pensamientos necios y es ahuyentado cuando llega la injusticia. El espíritu educador y santo es el espíritu de Dios. En aquel momento no se había revelado el misterio de la Santísima Trinidad, pero nosotros podríamos decir que como Espíritu de Dios es el Espíritu Santo. Es llamado Espíritu Educador porque va conduciendo, guiando a los hombres. Jesús ya lo presentó así. Os conducirá, dice el Señor en la última cena, a los apóstoles hasta la verdad plena. Y ese que os conduce a la verdad es el educador, el espíritu educador, y es Espíritu Santo. Ese huye del engaño, ese espíritu de la verdad. Se aleja de los pensamientos necios, de esos pensamientos del hombre totalmente contrarios, totalmente incoherentes. Y es ahuyentado el Espíritu de Dios cuando llega la injusticia. No hay absolutamente ningún tipo de acuerdo, de componenda, de compatibilidad entre el Espíritu de Dios y la injusticia del hombre. El Espíritu de Dios abandona el alma de aquel hombre que se entrega deliberada y libremente a la injusticia. Sigue diciendo este texto del libro de la sabiduría. La sabiduría es un espíritu amigo de los hombres que no deja impune al blasfemo.
Es amigo de los hombres porque proviene de Dios, y Dios es el gran amigo de los hombres. Recuerden las palabras de Jesús: a vosotros ya no os llamo siervos, a vosotros os llamo amigos, porque os he entregado, os he revelado todo lo que el Padre me ha entregado a mí. Jesús no se ha guardado nada, lo ha entregado todo, ha compartido con los hombres, sus hermanos, las riquezas inmensas, infinitas que Dios, su Padre, le había otorgado. Es la sabiduría un espíritu amigo de los hombres, pero no deja impune al blasfemo, al hombre que odia a Dios y lo ofende. El espíritu no lo deje impune, inspecciona las entrañas, vigila atentamente el corazón y cuanto dice la lengua. Recuerden que la misma Escritura nos dice en el Nuevo Testamento que es el Espíritu de Dios el único que puede sondearlo todo, que puede sondear el alma humana y que puede sondear incluso lo profundo de Dios. Inspecciona las entrañas, dice este autor sagrado, vigila atentamente el corazón, no se le escapa nada. ¿Y cuánto dice la lengua? Pues el Espíritu del Señor llena la tierra, todo lo abarca y conoce cada sonido. El Espíritu de Dios está en todas partes, llena la tierra, dice el texto, todo lo abarca, todo lo entiende y al mismo tiempo conoce cada sonido, los que son perceptibles para los oídos y aquellos sonidos absolutamente imperceptibles para el oído, porque son sonidos interiores. Vamos nosotros a pedirle al Señor con convicción, vamos a pedir al Señor con fervor que nos conceda el espíritu de la verdadera sabiduría. Mis queridos hermanos, que el Señor os colme de bendiciones y hasta mañana si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida, un programa que dirige el Padre Manuel Horta.